Hay una máquina construida por humanos a 25.000 millones de kilómetros de aquí. Todavía llama a casa cada día y le quedan sus últimos años de vida. Esto es Sidera, y esta es la historia de la nave que nunca volverá. Al final de este viaje sabrás qué descubrieron las Voyager, por qué se están muriendo y por qué, aún muertas, viajarán para siempre. Todo empezó en 1965, cuando un joven ingeniero llamado Gary Flandro hizo un cálculo rutinario y encontró un regalo del sistema solar. A finales de los años 70, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a quedar alineados del mismo lado del Sol. Una carambola así solo ocurre cada 175 años. La vez anterior, Napoleón todavía estaba vivo. El truco se llama asistencia gravitatoria. La nave roba un poco de impulso a cada planeta y sale despedida hacia el siguiente, cada vez más rápido. Sin esa carambola, llegar a Neptuno costaría más de 30 años de vuelo. Con ella, 12. La NASA no podía dejarla escapar. En el verano de 1977 despegaron dos naves gemelas. Y aquí va el primer dato curioso. La Voyager 2 salió antes que la 1. 2 torres de fuego, con 16 días de diferencia. Nadie imaginaba que estaban lanzando los objetos más longevos que la humanidad construiría jamás. Cada una llevaba cámaras, sensores y un disco dorado atornillado al costado. Guarda ese detalle. Ese disco esconde la mejor historia de todas. Marzo de 1979. La Voyager 1 llega a Júpiter y lo que fotografía reescribe los libros de texto en cuestión de semanas. La Gran Mancha Roja resulta ser una tormenta viva, más ancha que la Tierra entera, arremolinándose desde hace siglos. Pero la gran sorpresa no fue el planeta, fue una de sus lunas, Io. Una ingeniera llamada Linda Morabito vio un bulto extraño asomando por el borde de Io. No era un fallo de la cámara, era un volcán en erupción. Fue la primera vez que la humanidad vio volcanes activos fuera de la Tierra. Io escupe azufre a cientos de kilómetros de altura. Y en la vecina Europa, las Voyager fotografiaron una cáscara de hielo agrietada que escondía un secreto al que pronto dedicaremos un viaje entero. Cargadas de impulso joviano, las gemelas salieron disparadas hacia el Señor de los Anillos, y allí, una de ellas iba a sacrificarse. Saturno, 1980. Los anillos, vistos de cerca, se deshacen en miles de surcos, como un disco de vinilo de 300.000 kilómetros. Pero la NASA quería algo más que anillos. Quería Titán, la única luna del sistema solar envuelta en una atmósfera densa. Si este viaje te está gustando, suscríbete. Cada semana contamos una historia real del cosmos. Y esta apenas ha despegado. Titán exigía un precio. Para rozarlo, la Voyager 1 tuvo que desviarse y abandonar para siempre el plano donde viven los planetas. Aceptó. Fotografió una neblina naranja impenetrable y a cambio renunció a Urano y a Neptuno. Ese fue el sacrificio. Desde entonces, la Voyager 1 vuela hacia arriba, hacia el vacío. Su gran tour había terminado. El de su gemela, no. Enero de 1986. La Voyager 2 llega a Urano, un mundo que ningún otro artefacto humano ha visitado jamás. Un gigante helado y volcado de lado, rodando por su órbita como una canica. Sus polos pasan décadas enteras sin ver el sol. Agosto de 1989. Neptuno, el último planeta. Vientos de 2.000 kilómetros por hora, los más veloces del sistema solar. Y en su luna Tritón, géiseres de nitrógeno brotando del hielo a 200 grados bajo cero. El sistema solar guardó maravillas hasta el final.
Casi todo lo que sabemos de cerca sobre Urano y Neptuno cabe en aquellas dos visitas. La Voyager 2 sigue siendo su única visitante. Y entonces, con la misión cumplida, un astrónomo llamado Carl Sagan pidió algo que muchos consideraban inútil: dar la vuelta a la cámara. El 14 de febrero de 1990, a 6.000 millones de kilómetros, la Voyager 1 fotografió la Tierra por última vez. En la imagen, nuestro planeta ocupa menos de un píxel, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Sagan lo llamó el punto azul pálido. Todo aquel a quien has querido, todo aquel que ha existido, vivió ahí, en esa mota. Después de esa foto, las cámaras se apagaron para siempre. Ya no quedaba nada que fotografiar. Solo quedaba la frontera. El Sol sopla un viento de partículas que infla una burbuja gigantesca a su alrededor, la heliosfera, nuestra muralla contra la galaxia. Durante décadas, nadie supo dónde terminaba esa burbuja. Las Voyager iban a averiguarlo del único modo posible: atravesándola. En agosto de 2012, los instrumentos de la Voyager 1 enloquecieron. El viento del Sol desapareció y los rayos cósmicos se dispararon. Había cruzado. Por primera vez en la historia, algo humano navegaba el espacio interestelar, el océano entre las estrellas. 6 años después, su gemela cruzó también. Desde entonces son dos boyas humanas flotando fuera de la burbuja. Pero que no te engañen los titulares. No han salido del sistema solar. La nube de cometas de Oort, la que conociste en nuestro primer viaje, las envuelve todavía. Tardarán unos 30.000 años en dejarla atrás. El océano es enorme y ellas apenas han mojado la proa. Y aquí llega la parte triste de la historia. Las Voyager viven del calor de un puñado de plutonio, y ese plutonio se está apagando. Cada año que pasa, sus generadores producen 4 vatios menos. Hoy les queda menos potencia que a la bombilla de tu nevera. La NASA lleva años apagando sus instrumentos uno a uno, como quien recorre una casa apagando las luces, habitación por habitación. De los 10 que llevaba la Voyager 1, este año se quedó con solo 2 encendidos. Sus señales tardan casi un día entero en llegar. De hecho, este noviembre la Voyager 1 estará tan lejos que su voz tardará 24 horas exactas, un día luz de distancia. Tan débil que hacen falta antenas de 70 metros para oír el susurro. En los próximos años, enmudecerán para siempre. Y entonces empezará la parte más extraña de su misión, porque las Voyager llevan un mensaje. ¿Recuerdas el disco dorado? Es un mensaje de la humanidad, grabado para alguien que quizá no exista, en un idioma que tuvimos que inventar. Dentro hay saludos en 55 idiomas, el sonido de la lluvia, un beso, el latido de un corazón humano y música. Hay Bach, hay Chuck Berry. Hay cantos de todos los rincones del planeta. 90 minutos para explicar quiénes fuimos. El latido grabado pertenece a Anne Druyan, la directora creativa del disco. Días antes de grabarlo se había enamorado de Carl Sagan. También grabaron sus ondas cerebrales, así que en ese disco viaja literalmente el pensamiento de un cerebro humano enamorado. La portada explica con dibujos cómo reproducirlo y dónde vivimos. Una carta metida en una botella, lanzada a un océano de años luz. Porque este es el final de la historia. Las Voyager no van a ninguna parte en concreto, y justo por eso van a durar más que todo lo que conoces. Dentro de unos 40.000 años, la Voyager 1 pasará relativamente cerca de una estrella pequeña y roja llamada Gliese 445. Para entonces estará muerta, fría y en silencio, pero intacta. En el vacío interestelar no hay óxido,
ni viento, ni lluvia que la desgaste. Se calcula que los discos dorados seguirán siendo legibles dentro de 1.000 millones de años. Quizá de 5.000 millones. Es decir, cuando el Sol se hinche y borre a la Tierra, esas dos naves seguirán ahí fuera, con nuestra música dentro. Serán, probablemente, los últimos objetos del universo que demuestren que existimos, los fósiles finales de la humanidad. Dos artefactos del tamaño de un coche pequeño, diseñados por gente que calculaba con regla, convertidos en nuestros embajadores eternos. Y quizá lo más hermoso es que no huyen de nada, solo siguen la inercia de aquel empujón de los gigantes hace medio siglo. La próxima vez que mires el cielo, recuérdalo. Ahí fuera hay dos botellas lanzadas al mar y llevan tu historia dentro. Y mientras ellas se alejan de nosotros, otras cosas están entrando. Objetos nacidos en otras estrellas, cruzando nuestro sistema solar ahora mismo. Esa es la próxima historia. Sidera. Historias del universo.